sitio. Catedral de los Capuchinos, del Sagrado Corazón. Queridos hermanos, celebramos hoy unidos en un entrañable recuerdo la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles y columnas de la Iglesia, testigos de la fe y del amor de Cristo. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa. Pedro era pescador de Betania, de Saida. Pablo, un judío de Tarso, en la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisea. Ambos fueron llamados por Cristo Jesús, el uno junto al lago de Genesaret y el otro en el camino de Damasco, donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. Como iglesia nos llena de mucho regocijo celebrar a estos dos grandes santos, modelos que debemos seguir. Con mucha alegría iniciemos la Santa Misa. De pie recibimos al Padre Luis Olmo Orench de la Parroquia Santa Clara. Cristo está conmigo, junto a mí, el Señor me acompaña siempre en mi vida. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad, Cristo está conmigo, junto a mí, el Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra. Ya no hay noche, tú eres luz, Cristo está conmigo, junto a mí, al Señor me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz y el bien de Jesús, que siempre nos acompañe en nuestro caminar, aún en la oscuridad, esté con todos ustedes. Bueno, como ya se ha dicho, hoy es la solemnidad de dos grandes santos, las columnas de la iglesia, así les llamamos, los príncipes de nuestra iglesia, Pedro y Pablo. Ocasión que me da también para celebrar y agradecer al Señor el don del sacerdocio. Hoy también yo cumplo 41 años de sacerdote. En la provincia de Michoacán, allá en México, se acostumbra a ordenar a los frailes este día, porque la provincia se llama de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Así que un saludo a mi compañero Fray Santos Pérez, párroco de Sabana Seca. Si no estoy mal, también el padre Yulfo, aunque está lejos de nosotros, pero nos puede ver por YouTube, también celebra su aniversario de sacerdote y posiblemente algunos otros sacerdotes por ahí estemos regocijados por este efeméride, este gran alegría de servir al Señor por tantos años. Así que nos felicitamos. Bueno, pues
Hoy tendremos ocasión de hablar de las dos figuras, Pedro y Pablo, de otra manera, una manera un tanto distinta, que es bueno que la conozcamos porque aprendemos mucho de estos dos grandes santos de la Iglesia, prácticamente quienes comienzan la Iglesia apostólica. Vamos a comenzar inmediatamente reconociendo nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos tu ayuda por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y ya que por ellos entregaste a tu iglesia las primicias de los dones del cielo, otórganos también por ellos los auxilios para la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchemos atentos lo sucedido a San Pedro en ciertos momentos de grave crisis de los primeros cristianos, perseguidos por autoridades religiosas y civiles. Atentos a la palabra.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias.
Pablo, al final de su misión, desde la prisión, escribe a Timoteo una carta de despedida. El que se entregó a Cristo a lo largo de sus trabajos apostólicos está casi deseando unirse a Él con la ofrenda de su propia vida, imitando su sacrificio pascual. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Después de su profesión de fe en Jesús, Pedro recibe no solo las alabanzas del mismo Cristo, sino una misión importante que le convierte en pilar de la iglesia. Cantemos juntos el aleluya para luego escuchar el mensaje de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Muchas veces cuando pensamos en la historia de los comienzos de la iglesia, pensamos que fueron tiempos idílicos, tiempos muy bonitos, tiempos de caridad, de comunidades que
corazón, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, aunque luego nos viene a traer unos temas de dificultades que hubo en la misma comunidad. Los seres humanos siempre han sido los mismos, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos hemos experimentado vivir con virtudes, pero también con errores, con defectos, y eso no impide que la historia vaya corriendo, vaya caminando, no impide que Dios siga escribiendo esta historia de salvación aún con renglones torcidos. Y podríamos decir que hoy las dos lecturas nos están presentando una parte difícil tanto en la vida de Pedro como en la vida de Pablo, momentos muy, muy dramáticos. Ya luego conocemos a través de las actas de los mártires un montón de historias que nos hablan de cómo muchos cristianos dieron su vida por la causa de Cristo. Por lo tanto, aquello no era tan idílico, era muy difícil, muy duro, humanamente hablando, pero como el mismo San Pablo dirá, Dios me llevará a la salvación, me está librando, me libra de todo y me librará al final. Aunque sabemos la muerte tanto de Pedro y Pablo, Pedro muere crucificado de cabeza para no morir como Cristo, según la tradición. Pablo muere degollado. Así que tenemos dos hombres que fueron parte de la fundación de esta iglesia maravillosa que es la Iglesia de Cristo, pero que también sufrieron sus reveses. Yo les decía al principio de la misa que les iba a hablar de Pedro y Pablo desde otro ángulo. Al parecer puede ser un tanto polémico, pero al final nos da una lección preciosa que yo creo que la Iglesia ha vivido y ha aprendido a lo largo de los siglos. Una de las peleas más duras que se reportan en la Biblia es precisamente la confrontación entre estas dos figuras, Pedro y Pablo. Y lo vamos a estudiar un poquito ahora. Pablo está viviendo en Siria de Antioquía, más o menos desde el año 36. En esa comunidad Pablo comienza a predicar, pero también comienza a recibir paganos, es decir, gentiles, los que no eran judíos, y los recibe y son parte de la comunidad. Pocos paganos, pero había hecho una decisión de vivir según las enseñanzas de Cristo que Pablo les había inculcado. Pero así comienza lo que se llama una comunidad mixta. En Antioquía vivían unos 50,000 judíos, por lo tanto la mayoría de estas comunidades eran judíos. ¿Y qué pasa con los judíos? Pues que los judíos seguían practicando la ley de Moisés, seguían asistiendo los sábados a la sinagoga, seguían observando las leyes de la circuncisión, todas las leyes del sábado, las leyes de la prohibición de comer animales estrangulados, por ejemplo. Y por lo tanto comenzó un poco la pregunta, estos paganos, estos que vienen del paganismo, ¿tendrán que también cumplir todas estas leyes de Moisés? Y ahí es quizás el fundamento de toda una profundización que se va haciendo en los primeros años del cristianismo. Si se decía que sí, que los paganos tenían que hacerse judíos, esto resultaba una situación de desigualdad, porque aquella gente no eran judíos. No había por qué cumplir una ley que venía de una cultura distinta. Pero si se decía que no, también era injusto para los recién llegados. De alguna forma, la respuesta pues no era fácil. En el fondo, la pregunta que se podían estar haciendo es, ¿son necesarias las leyes judías para la salvación? ¿Es necesario cumplir con la ley de Moisés establecida allá en el Pentateuco para ser salvos? Si la respuesta es que no, pues entonces había el problema de que los judíos iban a decir, bueno, entonces ¿por qué nosotros tenemos que cumplir las leyes y ellos no? Para los judíos la ley de Moisés era irrevocable, era impensable
que alguien no las viviera. Pero ¿por qué un pagano tenía que vivirla? ¿Por qué un griego? ¿Por qué un egipcio? ¿Por qué un romano tenía que vivir unas leyes que no le pertenecían? Bueno, pues toda la discusión va a sentar las bases de lo que va a ser la universalización del cristianismo. De hecho, fue en Antioquía, y nos lo dice el mismo Gálatas, no tengo la cita de momento, fue allí mismo donde comenzaron a decirle a los cristianos, cristianos. Ya no eran judíos como una secta del judaísmo que practicaban ciertas prácticas, practicaban todas las leyes judías, pero también creían en el amor, en la caridad que Cristo había predicado. Por lo tanto, aquí comienza la denominación de cristianos para referirse tanto a judíos cristianos como a paganos cristianos. Bueno, pero la cosa no terminó ahí. Una comunidad mixta provocaba un poquito de recelos, de preocupación para los dirigentes en Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan, y deciden entonces enviar una delegación, un grupo de hermanos que fueran a Antioquía, Siria de Antioquía, para ver la situación. San Pablo no le gustó para nada aquella delegación, incluso le llega a llamar intrusos, le llama espías, le llama infiltrados. Aquí sí tenemos la cita, Gálatas 2:4. Estalló la gran división, una gran división. ¿Qué pasa? Deciden entonces los de la comunidad de Antioquía enviar a Pablo, junto con Bernabé, con un grupo de hermanos, para dilucidar entonces la cuestión. Entonces estamos en el año 49. Algunos ponen el primer concilio de Jerusalén, en el año 50. Hay una primera reunión donde Pedro se reúne con Santiago, Pablo se reúne con Pedro, Santiago y Juan, dilucidan, pero no llegan a ningún acuerdo, así que tiene que haber una plenaria, una reunión mucho más abarcadora, donde entonces hablan de cada uno con su propuesta. El pueblo judío es el pueblo elegido por Dios y por lo tanto no podemos olvidar las prescripciones, las leyes que se nos han propuesto, decían los de Jerusalén. Pablo dirá que el Espíritu se derramó sobre los paganos, cosa que está diciendo, ¿cómo es posible que le neguemos a ellos el ser parte de nuestra comunidad? Obligándoles a cumplir unas leyes que no son de ellos cuando ya el Espíritu Santo ha caído sobre ellos, se ha derramado sobre ellos. No se llegaban a muchos acuerdos, hubo otra tercera reunión en privado para tratar de convencer y no lograron convencer en nada a los judíos de Jerusalén. Bueno, sí, lograron convencerlos, pero no del todo. Regresan de nuevo Pablo a Antioquía, continúan viviendo como comunidad mixta y resulta que Pedro llega hasta esa comunidad, se da cuenta del éxito que habían tenido y comienza a vivir con judíos y con paganos como una sola comunidad. Pero luego vuelven otras delegaciones de Jerusalén, fíjense que mucho chisme vamos a decir, y allí empiezan a reclamar, esto no puede ser que estén viviendo con paganos, que estén comiendo comida que es inmolada a los dioses, etcétera, etcétera. Y Pedro entonces empieza a vivir separado de los paganos. Cuando Pablo regresa de un viaje se da cuenta de que habían ya dos comunidades, la de los paganos y la de los judíos, y le recrimina a Pedro. Incluso a Bernabé, que había sido su compañero, les llama hipócritas. Y dice, pero ¿cómo es posible que estemos viviendo dos comunidades cuando Cristo es solo uno, cuando el pan que compartimos es solo uno? Y ahí se dio la situación tanto que Pedro y Bernabé no se dieron. Pablo se fue a su segundo viaje apostólico y un poco frustrado de que la situación no
no se había superado. Sin embargo, con el tiempo parece ser que Pedro y Bernabé volvieron otra vez a la actitud abierta de vivir y convivir con los paganos, que es la actitud que preponderó en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué nos enseña todo esto? No tenemos mucho tiempo, pero nos enseña que en la iglesia tenemos que aprender a dialogar. Muchas veces nos vamos a encontrar con posturas diferentes aún en la misma iglesia. Y sin embargo, Pedro siempre estuvo dispuesto al diálogo, aunque se puso terco en un momento, pero estuvo dispuesto al diálogo. La posición de Pablo de la universalidad de la fe, de que la salvación solamente viene por Cristo y no solo por las leyes judías, es la que hoy vivimos cada uno de nosotros. Pero esto se dio a través de un diálogo, difícil, sí, pero un diálogo y con el respeto. A lo largo de la iglesia se han celebrado concilios donde se han conciliado precisamente estas ideas opuestas y se han ido formulando los dogmas en que la iglesia cree. Quiere decir que estas dos figuras, Pedro y Pablo, nos han enseñado que aunque estemos en diferentes opiniones, siempre hay oportunidad para dialogar. Y esto es lo que hace que se aclaren los temas, que se profundicen en los temas y la iglesia crezca, guiada siempre por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Como estamos en una fiesta, hoy vamos a repetir todos juntos, a declarar nuestro credo. Vamos a hacerlo con el credo breve. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a responder diciendo: concédenos, Señor, una fe firme. Concédenos, Señor, una fe firme. Por la iglesia, en particular por la iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con las enseñanzas de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que lleven a todo hombre del Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra entre los gentiles. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos los hombres y mujeres jóvenes que sienten en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio del Evangelio, por la vía de la castidad, la pobreza y obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por los que gobiernan las naciones, para que como Pedro gobernó a la iglesia, también ellos se dejen guiar por Dios en el ejercicio de sus deberes. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme.
por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un gran amor al Señor y a su santa voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por la salud de la familia Toro Sanabria, Víctora Rivera, Carlos Bauzá, los esposos Sánchez, Limari Vélez Figueroa, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por el eterno descanso de Félix Sanabria Martínez, Noemí Quiñones Martínez, José Morales, licenciado Juan R. Melesio, Ramonita Martínez, María M. Falcón, Georgina Martínez, Sonia Milagro Santiago, Ángel Rivas Rivera, Ramonita Rivera Rodríguez, Felicita Flores, Martín Flores, Iris Muñiz, Dina Cruz, Ito Sepúlveda, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Pedimos también por nuestros hermanos en Venezuela que han sufrido estos terremotos y que pues tenemos y queremos tener solidaridad para con ellos, no solamente en la oración, sino con la caridad. Así que pidamos para que el Señor les ayude, les dé la fuerza para sobrevivir, sobrepasar, superar todas estas inconveniencias que están viviendo en estos momentos terribles. Por ello también oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una conducta de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos y no amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Dios améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramaré por vosotros en la cruz. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos y no amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregados la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes vencerá el mundo. Por eso con los santos y a quienes venera el mundo, Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo dio a sus discípulos, lo partió, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Has venido a la orilla, no has buscado
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, de nuevo, dar gracias al Señor. Hoy damos gracias por este ministerio de música, guiados por el Espíritu Santo. También unidos, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Decimos unidos porque son un grupo de diferentes lugares, parroquias de nuestra comunidad. Así que muchas gracias por ser guiados por el Espíritu para traernos sus cantos. También a todos los que nos ven, a todas las personas que nos sintonizan, nos envían sus peticiones, que también nosotros atendemos y ponemos en nuestro corazón a través de la misa. A nuestra hermana Iris, a nuestro hermano que está allá en el control. Les digo que celebrando mis 41 años hemos logrado hacer una nueva tirada del libro de mi mamá, Saboreando el dulce amargo del pasado, donde habla de Maricao, de las Indieras, de todos esos lugares hermosos de allá de los años 50. Si alguien quiere obtenerlos, pues nada, llegar a nuestra parroquia y allí los tenemos. Ya luego pues hablaremos un poquito de ese libro que hace unos cuantos años se estuvo propagando y que tuvo tanto éxito. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y tú siendo sacerdote